Doctor Agustín Aya de la Torre, presidente del CEPLAN. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cuán importante es tener este CEPLAN para el año 2021? ¿Qué establece? ¿Cómo vamos a llegar? Bueno, esta promulgación culmina una tarea muy importante que hemos llevado adelante durante los últimos 2 años, con la participación de una gran cantidad de expertos de la sociedad civil, del gobierno central, de los gobiernos subnacionales, y es un documento muy importante porque está sustentado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el concepto del desarrollo como libertad, lo que nos permite tener una visión integral en la Declaración y los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas, y también, por cierto, en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Entonces, esto tiene, a partir de su promulgación, un efecto vinculante para el Estado, lo que quiere decir que el conjunto de las entidades del Estado peruano deben ajustar sus respectivos planes en función de las orientaciones estratégicas para alcanzar las metas ahí señaladas. Este plan aterriza en 88 programas estratégicos que los hemos consultado, los hemos discutido a lo largo de una gran cantidad de seminarios. Que ya no son meramente declaraciones, sino acuerdos vinculantes. Exactamente, son acuerdos vinculantes y tienen lo que es muy importante, porque desde el principio trabajamos así, que es además un mandato legal, y fue refrendado finalmente por el propio Foro del Acuerdo Nacional. Hubo 2 reuniones muy importantes, el 4 y el 18 de marzo, en el Palacio de Gobierno, presididas por el mandatario, con todo el Consejo de Ministros, con todo el Acuerdo Nacional, que terminaron en la aprobación del Plan Bicentenario. Los acuerdos más importantes que deben ponerse a caminar ahora más pronto, ¿cuáles son para usted? Bueno, en general son un conjunto de objetivos generales que tienen todo un esquema de aplicación, objetivos específicos, tienen prioridades, tienen acciones estratégicas, tienen lineamientos de política y tienen estos programas estratégicos que son en todos los ámbitos del Estado y que conciernen, por cierto, a la sociedad. Por ejemplo, tienen que ver con las políticas sociales. Entonces, ahí hemos sido, digamos, muy claros en tratar de generar una voluntad para cerrar lo más pronto posible las brechas. Es decir, la pobreza hasta ahora en 31%, se trata de disminuirla al 10% o menos en los próximos 10 años, tratar de eliminar la desnutrición crónica, la mortalidad infantil y la mortalidad materno-infantil, donde tenemos tasas sumamente altas. Nuestro propósito es, en el caso de la desnutrición crónica, que ahora es de 18%, y de la mortalidad infantil, que es de 20 por 1000, reducirlas a 0, es decir, hacerlas estadísticamente insignificantes en los próximos años. Si se consigue antes, en buena hora. Esto significa, por cierto, una concatenación de propuestas y de medidas para poder alcanzar ese tipo de logros, ¿no? Que tiene que ver con la duplicación del Producto Bruto Interno, con la elevación de la tasa tributaria, con mantener una inversión de alrededor del 25% pública y privada, de la cual la más importante es la privada, cerca del 80-85%, y con, por supuesto, mantener una tasa de crecimiento de un promedio alrededor de 6% anual, para poder tener los ingresos y la capacidad suficiente para generar este tipo de políticas sociales. Usted ha dicho que en este plan bicentenario han participado todas las instancias del Estado, y esto hay que remarcarlo muy bien, que no se trata de un proyecto del Poder Ejecutivo, porque también los gobiernos regionales han participado intensamente en su formulación. Hace un momento hemos estado con el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales y a uno le queda siempre la duda de que hasta qué punto el Estado en su conjunto se ha articulado para poder implementar estos planes y alcanzar los objetivos, es decir, cómo podemos establecer una línea horizontal de trabajo entre el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, para poder llevar adelante estas medidas. Precisamente ese es justamente uno de los retos. Nosotros tenemos que organizar, y la ley lo manda así, el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que incluye al gobierno nacional, a los gobiernos subnacionales, es decir, a todas las instancias del Estado. Y en el Consejo Directivo del CEPLAN, para ver la importancia que desde el principio se le concedió esto, hay un representante directo de la Asamblea de Gobiernos Regionales, que ya desde hace un buen tiempo es Vladimiro Guaro, que estuvo de presidente de la región Junín hasta fin del año pasado. Y la relación, estamos ya en el tercer grupo, en la tercera administración de los gobiernos regionales, y hemos tenido desde que se constituyó el CEPLAN siempre una relación con ellos, porque esto es fundamental. Ahora mismo, por ejemplo, estamos terminando un plan piloto de capacitación en planificación regional en
Amazonas, en Cajamarca, en San Martín y en La Libertad, y estamos por continuarlo en Cusco y en Madre de Dios en estos días. Y esto va a seguir avanzando. ¿De qué se trata? Se trata precisamente de lo que señala, en el sentido de articular al conjunto de los gobiernos regionales para que, respetando su autonomía, pero en lo que tiene que ver con programas estratégicos, se apliquen de acuerdo a la parte que les corresponde en su región y de esa forma participen en esta visión nacional. Porque si hay algo de lo que adolece nuestro país, doctora de la Torre, que creo que se está además manifestando en todos estos conflictos sociales, es en una visión común, en objetivos comunes. El otro día le preguntábamos a León Trachtenberg qué tipo de educación debíamos tener, y decía, para eso primero tendríamos que tener claro qué tipo de país queremos tener. El problema es cómo hacemos para que esto no quede en un simple documento. Sabemos que el trabajo de ese plan ha sido arduo, pero ha sido además difícil por problemas de presupuesto, que ha tenido renuncias de personas que sintieron que no se estaba tomando, no de parte de usted, por supuesto, sino de parte del gobierno, totalmente en serio el trabajo a largo plazo, y a los gobiernos les cuesta trabajar a largo plazo porque sienten que los beneficios de eso los va a finalmente cosechar otros. ¿Cómo hacemos para que esta vez sí haya una visión conjunta de país que además involucre a empresa privada? Bueno, es cierto que nunca hemos tenido un plan estratégico en la historia republicana. Tuvimos un Instituto Nacional de Planificación que duró 30 años, hasta que fue disuelto por el gobierno de Fujimori, pero nunca hizo un plan estratégico, ¿no? En este caso estamos culminando esa tarea, y por eso es que la labor ha sido siempre la de concertar, ¿no? Un esfuerzo importante que lo hemos venido señalando. Ahora, yo creo que hay dos temas. Uno primero es que tenemos que fortalecer la identidad constitucional de la República, que es lo que nos une, ¿no es cierto?, finalmente, y eso es lo que se recoge como visión de país en lo que nosotros estamos proponiendo, y que está respaldado ya por el Acuerdo Nacional, y además tiene el antecedente y el marco de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Son 9 años que el acuerdo viene funcionando, y el propósito desde el principio del acuerdo fue que esto se traduzca precisamente en políticas vinculantes, que son las que ahora enmarca este plan bicentenario. Por lo tanto, creo que aquí hay un esfuerzo que va a dar sus frutos, que ya viene dando frutos importantes, y que se va a concretar cuando nos podamos poner de acuerdo y veamos cómo estos programas estratégicos se realizan, varios de los cuales ya se vienen aplicando. Por ejemplo, en educación, el Proyecto Educativo Nacional es ya una política nacional desde hace 3 años. Lo que sucedía, o lo que viene pasando, es que no estaban definidos los indicadores, que ahora los hemos precisado, discutiendo con los especialistas, por cierto, los hemos incluido en el plan, para que puedan concretarse los diferentes programas que forman parte de ese plan educativo nacional. Entonces, ahora sí hay un esquema, un marco que nos permite hacer el seguimiento para que ello se realice y podamos anualmente evaluar las metas de su ejecución a todo nivel, tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos regionales y, por cierto, también en los municipios en lo que les corresponde. ¿Cuál es la tarea que le toca al siguiente gobierno una vez ya diseñado este plan? ¿Cómo está operando la transferencia en este momento, por ejemplo? Bueno, nosotros estamos pensando aquí, y ese ha sido el ánimo desde el principio, y así lo señala la ley, que estas son políticas de Estado, ¿no es cierto? Y hay un compromiso general de todas las fuerzas de respetar estas políticas de Estado en los próximos 10 años. Por cierto, esto tiene que ahora dar un paso, digamos, inmediato, que es diseñar el plan de mediano plazo, que debe abarcar cada periodo gubernamental. Nosotros estamos terminando la metodología para justamente presentárselo en estos días al próximo gobierno, a fin de señalar en ese plan de mediano plazo las metas que le corresponde en este lapso alcanzar al plan estratégico, ¿no? De eso se trata y en eso estamos. Bueno, esperemos entonces que efectivamente se cumpla por todos los gobiernos, que se lo tomen con la seriedad del caso. Y que puedan cumplirlo, ¿no? Porque hay gobiernos regionales que a veces se ven desbordados por organizaciones de base, aparentemente, que los llevan hacia otro. O en realidad somos un país que se pierde en detalles y que se olvida de cuál es la mirada a largo plazo, ¿no? Así es. Bueno, sucede, pero yo creo que tiene que ver con un fenómeno bien interesante. En realidad yo soy bastante optimista por lo que he visto en estos años. Estamos recreando,
quizás nunca existió élites políticas en las regiones, en el sentido correcto de la palabra, es decir, administradores públicos que sean capaces de sostener gestiones adecuadas. Eso se está recreando, eso se está fortaleciendo y creo que se viene avanzando de manera importante. Por lo tanto, uno de los temas que aquí se resuelve es, creo yo, el de superar el complejo de Adán. Es decir, que se vuelve a empezar de nuevo, ¿no es cierto? Yo recién llegué al gobierno y por lo tanto desconozco lo anterior. Refundar siempre. Exactamente. La colita nueva. Exactamente. Aquí se pueden hacer ajustes, por cierto, todo lo humano es siempre perfectible, ¿no? Revocable, en fin, pero ya el marco es distinto porque hay una discusión lo suficientemente amplia y muy consistente y muy bien sustentada para que estos programas estratégicos, estos lineamientos de política, estos objetivos nacionales puedan ejecutarse y cumplirse. Hay élites técnicas, pero falta élites políticas. Eso ya es otro problema y otra discusión ya a nivel de Tiene que ver con el sistema de partidos. Con el sistema claro. de partidos, exactamente. Vamos a crear una universidad. Sí. Muchas gracias, Agustín, por esta conversación y por el trabajo realizado. Muchísimas gracias. 9:33 minutos.